Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. La historia empieza en una clínica con un caso que parece sacado de una serie de misterios médicos. Totalmente. Llega un hombre sirio de 37 años, siempre sano, pero ahora es un rompecabezas andante. Hace 8 semanas tuvo fiebre, dolor de estómago, diarrea. Parecía un simple virus, ¿no? Se le pasó. Lo típico. Pero 2 semanas después, la fiebre vuelve de forma intermitente y con un nuevo problema. La rodilla derecha hinchada y muy dolorida. Y ahí es donde la trama se complica. Justo cuando los médicos podrían pensar, ok, es un problema en la rodilla. Claro, una lesión o algo. Exacto. El dolor y la hinchazón saltan a la rodilla izquierda. Es lo que se llama una artritis migratoria. Pero la lista de síntomas extraños no para de crecer. Para nada. Se le suman úlceras en la boca que, fíjate qué curioso, no le duelen. Eso es una gran pista. Además, tiene molestias en los ojos y algo que los médicos llaman entesitis, que es un dolor agudo justo donde el tendón de Aquiles se une al talón. Uf. Y como si no fuera suficiente, cuenta que en su familia hay casos de colitis ulcerosa y espondilitis anquilosante. Entonces uno se pregunta, con este lío de síntomas que van y vienen, que saltan de un lado a otro, ¿por dónde diablos se empieza a investigar? Es que es el caso perfecto. Este caso es el punto de partida perfecto para explorar lo que se conoce como fiebre de origen desconocido. Exacto. Es un término que suena muy dramático, ¿no? Fiebre de origen desconocido o FOD. Pero tiene una definición médica muy precisa. No es cualquier fiebre entonces. No, para nada. Para que se considere FOD, tienen que cumplirse 3 criterios. Primero, la fiebre tiene que durar más de 3 semanas. 3 semanas, ok, es bastante. Segundo, la temperatura debe superar los 38.3 grados Celsius en varias ocasiones. O sea, tiene que ser consistente. Y tercero, y esto es lo más importante, es que no se ha llegado a un diagnóstico después de una investigación que se considera exhaustiva. ¿Que suele ser que una semana en el hospital? Claro, se define como una semana de estudios, incluyendo al menos 3 días en el hospital o unas 3 visitas ambulatorias. Es cuando ya hiciste todas las pruebas obvias y los resultados vuelven diciendo, ni idea, básicamente. Es el punto donde la medicina se convierte en un verdadero trabajo de detective. Y lo que haremos hoy es precisamente eso, ¿no? Seguir las pistas. Me encanta. Vamos a ver las grandes categorías de culpables, infecciones, inflamación, cáncer y un grupo de causas varias, y a entender el proceso mental para resolver estos enigmas. Ya antes de empezar, hay una idea que me voló la cabeza. Uno pensaría que los médicos, ante un caso así, están buscando la enfermedad más exótica del mundo. Claro, es la reacción natural, pensar en algo rarísimo. Algo sacado de un libro de medicina tropical olvidado. Pero aquí es donde el material que revisamos nos da un giro de 180 grados. Lo que subraya, y esto es la clave de todo el asunto, es que la respuesta casi nunca es una enfermedad súper rara. ¿Ah, no? Generalmente es una enfermedad muy común, como una infección abdominal o una tuberculosis, pero que se está comportando de una manera extrañísima. Una presentación atípica. O sea que no buscas un unicornio, buscas un caballo con rayas de cebra. Esa es la analogía perfecta. Lo cambia todo. El verdadero desafío no es saber de enfermedades raras, sino imaginar todas las formas extrañas en que una enfermedad común puede manifestarse. Es como conocer a un viejo amigo que de repente empieza a hablar en otro idioma. Ok, entonces, si somos los detectives, ¿cuál es la primera lista de sospechosos? La primera y más grande. Las infecciones representan más o menos un cuarto de todos los casos. Un 25%. Y dentro de este grupo, el culpable más frecuente, sobre todo en el mundo industrializado, es algo que puede sonar simple, pero es increíblemente sigiloso: un absceso intraabdominal. Espera, un absceso. O sea, una acumulación de pus dentro del abdomen. ¿Cómo es posible que algo así pase desapercibido durante semanas? Uno se imagina un dolor insoportable. Y ahí está la trampa. Especialmente en pacientes mayores o inmunodeprimidos, los síntomas pueden ser increíblemente sutiles. Ajá. Olvídate de un dolor agudo y localizado. A veces es solo una molestia vaga, un cansancio que no se quita, pérdida de apetito y, por supuesto, la fiebre. ¿Y dónde suelen esconderse? Suelen estar en el hígado o en el vaso, lugares donde tienen espacio para crecer sin dar muchas señales al principio. Por eso una tomografía de abdomen es una de las primeras herramientas de investigación. Vale, entiendo al absceso sigiloso. Pero,
¿Qué otros criminales infecciosos son maestros del disfraz? Hay varios clásicos. La tuberculosis es uno de ellos. Pero de nuevo, no es la tuberculosis que todos imaginamos. Claro, yo pienso en tuberculosis y pienso en los pulmones, en una tos crónica, quizá con sangre. Exacto. Pero la tuberculosis puede ser una enfermedad sistémica. La que causa FOD suele ser la forma extrapulmonar. O sea, ¿fuera de los pulmones? Fuera de los pulmones. Puede afectar casi cualquier órgano. El hígado, los riñones, los huesos. O la llamada tuberculosis miliar, donde el bacilo se disemina por todo el cuerpo en forma de pequeñas lesiones, como semillitas de mijo. ¡Wow! Y estas lesiones pueden ser tan pequeñas que a veces ni siquiera se ven claramente en una radiografía de tórax inicial. Otro gran sospechoso es la endocarditis, una infección en las válvulas del corazón. Pero se habla de endocarditis con cultivo negativo. Eso suena a contradicción. Sí, ¿cómo puede ser? Si es una infección bacteriana en la sangre, ¿cómo es que el cultivo de sangre sale negativo? Es una pregunta excelente y una trampa diagnóstica muy común. Hay dos razones principales. La más frecuente es que al paciente se le dieron antibióticos antes de tomarle las muestras de sangre. Ah, claro, eso esteriliza la muestra. Exacto, y evita que las bacterias crezcan en el laboratorio. Y la segunda es que la infección es causada por microorganismos, digamos, fastidiosos, muy quisquillosos, que no crecen en los medios de cultivo estándar. ¿Cómo cuáles? Un ejemplo clásico es la bacteria Coxiella burnetii, que causa la fiebre Q. Se necesita una prueba especial para detectarla. Y luego está el fascinante mundo de la zoonosis, las enfermedades que nos pasan los animales. A veces olvidamos que estamos en contacto constante con ellas. Totalmente. Y aquí la historia del paciente es crucial. Se menciona, por ejemplo, la enfermedad por arañazo de gato, Ajá. que puede dar fiebre prolongada semanas después del contacto, a veces sin los ganglios inflamados que uno esperaría. O la leptospirosis, y aquí hay un caso muy gráfico. A ver. Un hombre de 42 años con fiebre, dolor de cabeza, problemas en riñones e hígado. ¿La causa? Había estado haciendo windsurf en un río contaminado con orina de animales. Increíble. Esto demuestra que preguntar, ¿tienes mascotas? ¿Has viajado? ¿Qué hobbies tienes? No es una charla casual. Es parte vital de la investigación. Ok, entonces si los médicos descartan una infección oculta, si no hay ningún bicho escondido, ¿hacia dónde miran después? ¿Qué pasa si el enemigo no viene de afuera, sino de adentro? Esa es la segunda gran categoría, que también representa otro cuarto de los casos, las enfermedades inflamatorias no infecciosas. El sistema inmune volviéndose loco. Exactamente. Empieza a atacar al propio cuerpo. Y es muy probable que nuestro paciente inicial, el hombre sirio, caiga en esta categoría. Una de las primeras que se mencionan es la enfermedad de Still de inicio en el adulto. Suena bastante específica. Lo es, y tiene pistas muy particulares, casi de libro de texto. Lo más característico es una fiebre altísima que sube y baja bruscamente 1 o 2 veces al día. Como una montaña rusa. ¿Y algo más? Sí. Junto con los picos de fiebre aparece un sarpullido muy curioso, de color salmón, que no pica, y que suele aparecer en el tronco y las extremidades, evanescente. Un sarpullido que juega al escondite. ¿Hay alguna prueba de laboratorio que grite still? Sí, hay un marcador muy llamativo. Los niveles de ferritina en sangre, que es una proteína que almacena hierro, se disparan a niveles astronómicos. ¿Qué tan astronómicos? A menudo por encima de 2000 nanogramos por mililitro, cuando lo normal es que no pasen de 300. Es una señal de inflamación masiva. ¡Wow! Y más allá de la enfermedad de Still, ¿qué otras condiciones autoinmunes se esconden detrás de una fiebre? Se menciona una que afecta sobre todo a la gente mayor. La arteritis de células gigantes. Es una vasculitis, o sea, una inflamación de las arterias, sobre todo las de la cabeza y el cuello. Ok. Es una causa muy común de FeUD en personas mayores de 50 años. Y los síntomas clásicos son un dolor de cabeza nuevo y persistente, sensibilidad en el cuero cabelludo, y un síntoma muy específico llamado claudicación mandibular. Espera, ¿dolor en la mandíbula al masticar? ¿Cómo es posible que una inflamación de los vasos sanguíneos termine causando algo tan concreto? Suena raro, ¿no? Pero tiene una explicación lógica. Las arterias inflamadas no pueden llevar suficiente sangre a los músculos maceteros, los que usamos para masticar. Se cansan, digamos. Tal cual.
Después de masticar un rato, los músculos se cansan por falta de oxígeno y empiezan a doler. Es una pista diagnóstica muy potente. Increíble. Y luego hay una donde el origen étnico del paciente es la clave principal. La fiebre mediterránea familiar. Correcto. Como su nombre indica, afecta casi exclusivamente a personas de ascendencia mediterránea. ¿Como quiénes? Judíos sefardíes, árabes, turcos, armenios. Se caracteriza por ataques recurrentes de fiebre que duran 1 o 2 días, acompañados de un dolor abdominal o torácico muy intenso. Ajá. Es causado por la inflamación de las membranas que recubren los órganos, lo que se llama serositis. La clave aquí es la etnia y el patrón recurrente. Ah, y eso conecta con nuestro caso inicial. En su familia había colitis ulcerosa, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Puede esa enfermedad debutar solo con fiebre? Absolutamente. A veces, la fiebre de bajo grado puede ser el primer y único síntoma durante semanas o incluso meses, antes de que aparezcan los síntomas intestinales más obvios. Como la diarrea con sangre. Exacto. Por eso, ante una FOD siempre hay que considerarla, sobre todo si hay antecedentes familiares. Muy bien, ya hemos revisado a los invasores externos y a los rebeldes internos. Hablemos ahora de la categoría que probablemente más preocupa a todos cuando hay un síntoma sin explicación. ¿Y si es cáncer? Es la tercera categoría, las neoplasias malignas, que causan alrededor del 15% de los casos de FOD. Es la preocupación más grande, sin duda. Pero antes, un dato crucial. A ver. Si un paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer desarrolla fiebre, lo más probable es que la causa no sea el cáncer. ¿En serio? O sea, es al revés de lo que uno pensaría. Exacto. En esa situación, 9 de cada 10 veces la fiebre es por una infección oportunista. El sistema inmunitario del paciente suele estar debilitado. Por la quimio, por ejemplo. Claro, por la propia enfermedad o por la quimioterapia. Y eso lo hace vulnerable. Así que, paradójicamente, ante un paciente con cáncer y fiebre, lo primero es buscar una infección. Vale, aclarado ese punto. Pero entonces, ¿qué tipos de cáncer sí pueden presentarse como una fiebre misteriosa sin otros síntomas? Principalmente los cánceres de la sangre, las neoplasias hematológicas. El linfoma, tanto Hodgkin como no Hodgkin, es una de las causas malignas más comunes. La leucemia también. Y aquí hay un concepto que da escalofríos. ¿Cuál? La leucemia aleucémica. Eso suena terrible. ¿Significa que puedes tener leucemia, pero un análisis de sangre normal? Básicamente, significa que las células cancerosas, los blastos, están confinadas en la médula ósea y no han salido a la sangre periférica en cantidad suficiente para ser detectadas. O sea, el paciente tiene fiebre, está cansado. El diagnóstico solo se puede hacer con una biopsia de médula ósea. Es una forma muy oculta. Uf, qué miedo. ¿Y qué hay de los tumores sólidos? El más clásico es el carcinoma de células renales. A veces se presenta con la triada de fiebre, sangre en la orina y una masa palpable. Pero es muy frecuente que la fiebre y la pérdida de peso sean los únicos síntomas por mucho tiempo. Ok, y luego hay uno mucho más raro pero fascinante, el mixoma auricular, un tumor dentro del corazón. Exacto. Es un tumor benigno, no es un cáncer metastásico, que crece como una especie de gelatina dentro de una de las cámaras superiores del corazón, la aurícula. ¡Wow! Este tumor puede liberar sustancias inflamatorias que causan fiebre y además puede moverse y bloquear el flujo de sangre, causando desmayos. Al auscultar, los médicos a veces oyen un sonido característico, un plop. El soplo tumoral. Ese mismo. El diagnóstico se hace con un ecocardiograma. Increíble. Esto nos lleva a la última categoría, el cajón desastre, las otras causas. Y aquí hay una que me parece irónica y sorprendentemente común. La fiebre causada por medicamentos. Es la ironía máxima, ¿no? Los mismos medicamentos que podrías estar tomando para tratar la supuesta infección que causa la fiebre, Como los antibióticos. o para bajar la fiebre, como los antiinflamatorios, pueden ser los culpables. Casi cualquier fármaco puede causarla. ¿Y cuál es la pista ahí? La pista diagnóstica clave es que, al suspender el medicamento sospechoso, la fiebre suele desaparecer en 48 a 72 horas. Y en este grupo misceláneo hay una de las causas más extrañas de todas, la fiebre facticia. Sí, la fiebre autoinducida, es decir, que el propio paciente se la provoca. Es un tema delicado, a menudo ligado a problemas psiquiátricos. Pero a ver, ¿cómo es posible que un médico no se dé cuenta de algo así? ¿Cómo se finge una fiebre durante semanas? Es increíblemente difícil de detectar, porque estas personas pueden ser muy astutas.
pero hay algunas pistas de detective. Por ejemplo, Por ejemplo, el termómetro marca 41 grados, una fiebre altísima, pero el pulso del paciente está completamente tranquilo. Normalmente con esa fiebre, el corazón debería estar latiendo a 1000 por hora. claro, hay una disociación. Es como si el cuerpo no se hubiera enterado de la fiebre. Esa es una bandera roja gigante. A veces, la única forma de confirmarlo es observar al paciente mientras se toma la temperatura. ¡Qué historia! ¿Alguna otra causa extraña en este grupo para cerrar? Dos más que vale la pena mencionar. Una es el tromboembolismo venoso. Múltiples pequeños coágulos que viajan a los pulmones pueden causar fiebre persistente. Ajá. Y la otra es un hematoma grande, una gran colección de sangre, por ejemplo, dentro del abdomen, después de un golpe. Mientras el cuerpo reabsorbe toda esa sangre, se genera una respuesta inflamatoria que puede causar fiebre. Perfecto. Hemos recorrido el universo de posibilidades. Infecciones, inflamación, cáncer y este grupo de causas raras. Volvamos al principio, al caso que nos trajo aquí. A nuestro hombre sirio de 37 años con la fiebre, la artritis que salta de rodilla a rodilla, las úlceras orales que no duelen y ese antecedente de diarrea. Con todo lo que hemos analizado, ¿dónde encaja él? Con todas estas piezas sobre la mesa, el diagnóstico que encaja casi a la perfección es el de artritis reactiva. Ahora podemos conectar todos los puntos. A ver, desglosémoslo. El desencadenante sería esa enfermedad gastrointestinal que tuvo hace unas semanas. Exactamente. La artritis reactiva es, por definición, una artritis estéril que aparece de 1 a 4 semanas después de una infección en otra parte del cuerpo. Gastrointestinal o geniturinaria, ¿no? Típicamente. El sistema inmune se activa para luchar contra la infección, pero luego por error empieza a atacar a las articulaciones. Y el patrón de la artritis también encaja, ¿no? Afectando a pocas articulaciones de forma asimétrica y en las piernas. Es el patrón del libro de texto. Una oligoartritis asimétrica de grandes articulaciones de miembros inferiores. Justo lo que le pasó a él en las rodillas. Y finalmente, todos esos otros síntomas raros, las molestias en los ojos, las úlceras en la boca, el dolor en el talón, son la tríada clásica de la artritis reactiva, aunque no siempre están todos presentes. Artritis, conjuntivitis y uretritis. Las úlceras orales indoloras y la entesitis son también rasgos muy distintivos. Y falta la pieza final. La pieza final que consolida el diagnóstico es la historia familiar. El familiar con espondilitis anquilosante. Precisamente. Tanto la artritis reactiva como la espondilitis anquilosante están fuertemente asociadas a un marcador genético llamado HLA-B27. Tener un familiar de primer grado con una de estas enfermedades aumenta muchísimo la probabilidad. Es la pistola humeante genética. Tal cual. Se descartaron otras cosas como la enfermedad de Behçet, que es común en esa región, pero ahí las úlceras suelen ser muy dolorosas. Y la fiebre mediterránea familiar era poco probable, porque es muy raro que debute después de los 20 años. Entonces, al final, la fiebre de origen desconocido no es una enfermedad en sí misma, sino un desafío diagnóstico mayúsculo. Es un recordatorio de que la fiebre, el síntoma más común y fundamental que existe, puede ser también el más enigmático. Y revela algo muy profundo sobre la práctica de la medicina. Lo que es fascinante es que, en una era de resonancias magnéticas, PET-CT y secuenciación genética, la resolución de estos casos a menudo vuelve a los pilares más fundamentales y, si quieres, antiguos de la medicina. La historia clínica y la exploración física, justo eso, una anamnesis meticulosa. Preguntar una y otra vez sobre viajes, hobbies, mascotas, comidas, medicamentos. Y un examen físico completo y repetido, buscando un soplo en el corazón que no se oyó antes, un ganglio que ha crecido, un sarpullido sutil. O sea, la tecnología es para confirmar la sospecha. Exacto. La tecnología es increíble para confirmar una sospecha, pero la sospecha, la idea inicial, casi siempre nace de esa interacción humana. Es increíble pensar que, al final, la herramienta más poderosa no es un escáner carísimo, sino la capacidad de un médico para sentarse, escuchar de verdad la historia de un paciente y encontrar las pistas que ninguna máquina puede detectar. Totalmente. Es el arte de la medicina en su máxima expresión. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. En un mundo que nos empuja a buscar respuestas rápidas y tecnológicas para todo, estamos perdiendo la paciencia para el lento y meticuloso arte de escuchar una historia
y resolver el rompecabezas?